¿Estás listo? No, no he visto esa película. Que si estás listo. Ah, sí. Recuerda que ganas un punto si dices lo mismo que yo digo mientras tienes los audífonos puestos. Ok. Bondi Beach. Va. ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles pijamas? ¿Que cómo te llamas? ¿Camotes y ranas? Ay, ¿qué era lo que me decías? ¿Cómo te llamas? Ay, no manches. ¿Eso qué? A ver, ¿vas tú? A ver. ¿Estás lista? Ay, espera. Se me acaba de ocurrir el tema del que podemos investigar el día de hoy. ¿Segura? ¿O será que no quieres perder? Ay, para nada. Así siempre te gano. ¿Por qué no mejor investigamos y hacemos el programa de hoy acerca de la comunicación para la difusión de la información? Está bien, pero luego seguimos jugando, ¿eh? Va. Esto es Zamora Vlogs. ¿Qué entiendes por comunicación? Bueno, pues es la manera en la que transmitimos un mensaje o una idea, ¿no? Sí, por ahí va, pero creo que primero tenemos que analizar el origen de la palabra. ¿Te refieres a su raíz etimológica? Exacto, como tal proviene del latín comunicare y significa compartir algo. Ya entiendo. Es bastante similar a aquella vez que investigamos acerca de los tipos de texto, ¿recuerdas? Claro, pues los textos tienen el objetivo de transmitir un mensaje, pero la comunicación está por arriba de todo. ¿A qué te refieres? Bueno, pues la acción de comunicar se refiere a intercambiar cualquier información a partir de un lenguaje común entre los participantes. Creo que voy recordando un poco más acerca de la comunicación. Lo llegué a ver en la escuela. ¿Qué más recuerdas? Pues que la comunicación puede ser clasificada a partir de la forma en la que es presentada. En ese sentido, si se presenta a través de un lenguaje, ya sea hablado o escrito, nos referimos a una comunicación verbal. ¡Súper! Ahora, si la comunicación se presenta a través del uso de señas, actitudes, gestos, símbolos o sonidos, se refiere a una comunicación no verbal. La comunicación está presente en casi todo momento. ¿No crees, Vivi? Sí, sucede así. Todo lo que nos rodea de alguna u otra forma transmite un mensaje que contiene una cantidad de información, la cual recibimos de manera directa o indirecta. ¿Cómo? Creo que con un ejemplo sería mucho más fácil de entender. Cuando vamos caminando por la calle, es muy probable que nos encontremos con un anuncio publicitario y este nos comunica algo en específico. Puede ser algún producto o evento. ¿Y si, por ejemplo, escucháramos el ruido de la calle, eso también es comunicar? Por supuesto, en la actualidad, la gran mayoría de los contenidos que existen, entendiéndose como productos culturales o fuentes de información, son presentados a través de distintos medios y formatos, teniendo cada uno una manera específica en la que su mensaje es codificado y enviado. ¿A qué te refieres con codificar? Codificar es un proceso vinculado con la comunicación. ¿Te parece si repasamos un poco sobre todos los elementos que hay en este? ¿Va? A ver, yo me acuerdo de unos. Emisor, receptor, mensaje. ¡Excelente! También está presente contexto, código canal y ruido. Uy, no. De esos no me acuerdo nada. No te preocupes, lo vimos hace poco, pero vamos a repasarlos. Bueno, el emisor es la fuente que comparte la información y puede presentarse como un ente animado o inanimado. La única condición que tiene es tener la posibilidad de transmitir dicha información hacia un receptor por medio de un canal. Exacto. Todo, absolutamente todo, tiene la posibilidad de transmitir información. Hasta el carrito de tamales. Uy, no. Ya me dio hambre. Un verde. Qué raro. Mejor voy con el siguiente elemento. El receptor es quien recibe la información compartida por el emisor, decodifica o entiende dicho mensaje. Entonces, decodificar es el proceso por el que se recibe dicha información y la interpretamos a partir de nuestros conocimientos previos y el contexto en el que estamos, ¿no? Sí, justo así. ¡Ay, perfecto! Creo que sigue el mensaje. Este me lo sé de memoria. Era una pregunta típica de examen. Vas, hermano, explícanos. Bueno, pues el mensaje se refiere a la información que se comunica entre el emisor y el receptor. Puede referirse a
ideas, emociones o datos. Muy bien, ya explicamos los tres principales. Sin embargo, aún nos falta mencionar otros que son esenciales para comprender el proceso de comunicación. Oye, habías mencionado al contexto, ¿no? Ajá. ¿Y qué es eso? Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, el ambiente o espacio donde se realiza el proceso de comunicación. ¿Y en qué ayuda el contexto en el proceso de comunicación? No lo entendí muy bien del todo. No te preocupes. Como hemos aprendido, si realizamos analogía o comparaciones, es mucho más fácil comprender nuevas ideas y conceptos. Bueno, entonces, ¿cómo podemos comprender de manera sencilla qué es el contexto dentro de los elementos de la comunicación? El contexto nos puede ayudar a entender de manera más clara la intención del mensaje. Es como si nos enfocáramos en lo que está detrás del proceso de comunicación. Algo así. Veamos un ejemplo. Si estuviéramos en un puesto de frutas e hiciéramos la pregunta ¿a cuánto el kilo?, podemos entender casi de manera inmediata que nos referimos al precio del kilo de cierta fruta en específico sin tener que mencionarla. Ah, ya entiendo. Entonces el contexto facilita la interpretación de la información que esté contenida en el mensaje. Así es. Seguro que a quienes nos ven desde sus casas se les puede ocurrir otro ejemplo que les permita comprender de manera correcta este elemento de la comunicación. Muy bien. Creo que aún faltan otros por mencionar. ¿Cuáles eran, hermana? El que sigue es el código. ¡Oh! 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 Se refieren a todos los signos y normas que forman la estructura del mensaje. Por ejemplo, el lenguaje, sonidos, símbolos, etc. Supongo entonces que para comprender el concepto de código, debemos entender que este surge a partir del proceso de codificación, donde el mensaje es elaborado a partir de los elementos en común que existen entre el emisor y el receptor. Yo no lo entiendo. Lo dijiste como si ya lo supieras. Es que... ya lo sabía. Pero quería que tú lo explicaras. Y de igual manera, el código pasará por un proceso de decodificación por parte del receptor para su entendimiento a partir de la interpretación. Por último, solo nos queda el canal. ¡Ay, me acuerdo también de ese! El canal es el concepto en el que se transmite el mensaje, ¿no? La información obligatoriamente debe pasar por un canal para que sea emitida y recibida. Hoy lo tienes. ¿Qué pasa, hermana? Es que siento, no sé, algo se me está olvidando, pero no puedo recordar qué es. Ay, Hugo, ya deja de hacer ruido, no me concentro. No, espera, eso es. ¿Qué? El ruido. Ay, perdón, ya lo dejaré de hacer. No, está bien. El ruido es otro elemento de la comunicación. Se refiere a cualquier factor que interfiera con la transmisión del mensaje de manera adecuada entre el emisor y el receptor. Entonces, ¿el ruido solo puede presentarse de manera física? El ruido no necesariamente se refiere al ruido tal cual, como el que hacías hace rato. También puede presentarse, por ejemplo, como una mala señal telefónica que impide escuchar con claridad una llamada. Ya comprendo mejor. El ruido se puede entender como cualquier cosa que obstruya u obstaculice el proceso de comunicación y afecta a cualquiera de sus elementos. Dicho ruido puede presentarse de manera tanto interna como externa. ¿Así es? ¡Oh, ya entiendo! La invitada que tenemos el día de hoy puede aportar con todo su conocimiento y experiencia. Ella es una experta en la comunicación. ¿En serio? ¿Quién es? Fernanda Estrada. Es periodista y productora feminista, egresada de la carrera de Comunicación y Medios Digitales en el TEC de Monterrey. Ha colaborado en medios informativos tanto impresos como radiofónicos. Además, formó parte del equipo que corrobora información para Verificado 2018 y otros medios informativos independientes. Actualmente, se desempeña como productora de podcast de no ficción. Hola, Fer. Hola, Hugo y Viviana. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que utilizas la comunicación en tus proyectos profesionales? La comunicación creo que está presente en la vida de todo mundo. No necesita teorías porque es algo que hacemos todo el tiempo, pero para su análisis, pues sí, es necesario que las reconozcamos. Siempre es importante estar revisando y seguir metodologías, pues primero éticas, de cómo se hace el manejo de la información, cómo se llevan las entrevistas y también de cómo presentar esa información a las audiencias. La teoría de la comunicación
la reviso regularmente para hacer el análisis de los podcasts de diferentes empresas. Las fórmulas de narrativa son las que más me sirven. Cómo se estructura una historia de principio a fin y cuál es el clima. ¿Y cómo podrías explicar las diferencias que han surgido a partir de la era digital en cuanto a los medios de comunicación y su capacidad de difundir información? Antes, a lo largo de la historia, los medios de comunicación eran de alguna forma unilaterales, es decir, el radio, la televisión, incluso los periódicos te hablaban a ti como audiencia y después, aunque tú podías hacer una retroalimentación, esa era mucho más lenta. Tenías que escribir una carta, dirigir esa carta y después ellos tenían que recibirla, leerla y implementar algo para saber si hacían caso de tu opinión o si ponían tu pregunta en un programa como este. Después con el teléfono, la radio empezó a tener más interacciones donde la retroalimentación era mucho más inmediata y podemos ver hoy en día que los medios de comunicación tienen ese feedback inmediato. Entonces tú como audiencia puedes interactuar directamente con la persona que está en la tele porque entonces le puedes mandar un tweet, la persona que está en el radio, los periódicos, puedes retuitear esa noticia. Creo que esencialmente eso es lo que ha cambiado y obviamente eso cambia la estructura en cómo nos comunicamos porque entonces los creadores, los productores, los periodistas tienen una retroalimentación inmediata y sus contenidos cambian y ahora entonces es mucho más enriquecedor porque quienes consumimos los medios también somos quienes los producimos. Oye, ¿y existe una división entre las redes sociales y los medios de comunicación? Creo que lo más importante es reconocer que las redes sociales siempre han existido y son esos enlaces comunitarios que hacemos como personas porque somos seres políticos y sociales que necesitamos relacionarnos con otros. Entonces, ese concepto se traslada a la era digital y entonces ahora la usamos como para describir estas plataformas. Lo que sucede en las redes sociales es que justamente se expresa esta situación en la que quienes reciben la información también son quienes la emiten y entonces podemos compartir todo tipo de cosas con ya sea nuestras personas predilectas de nuestra red cercana, quienes conocemos en persona o no. También podemos llegar a públicos mucho mayores o a personas específicas que puede ser que no conozcamos en persona. Es en las redes sociales donde finalmente se depositan lo que antes eran los medios de comunicación, entonces se hace una narrativa como transmedia. A lo mejor pues tú estás consumiendo radio pública, pero estás consumiendo a través de internet. Entonces creo que ya no se puede separar entre redes sociales y medios de comunicación tratando de hacer un análisis separado. Creo que a fuerza tiene que hacerse de manera conectada. Entonces, ¿las redes sociales de mis tíos o tías, por ejemplo, son un medio de comunicación? Podría decirse que sí, es un medio de comunicación solamente porque otras personas pueden recibir información de ahí, pero que eso legitime la información que está emitiendo, pues es una cosa muy distinta. No es necesariamente como una emisora de información confiable, sino de una opinión. ¿Y qué tan complejo es el proceso de la difusión de información? Puede parecer como un ejemplo muy burdo, pero precisamente por eso existen los teléfonos descompuestos, ¿no? Pues eso se da en todos los días porque a lo mejor tú leíste una noticia, tal vez a ti se te quedó solamente grabado un dato y lo recuerdas mal, entonces se lo compartes a tu tía y se lo das de otra manera. Entonces la tía se queda con ese dato mal y eventualmente descubre como, ay no, ese era un dato falso. Y entonces ella regresa contigo y te dice, oye, ese dato no era verdad. Entonces, realmente difundir información es fácil, pero que la información llegue con la veracidad más sólida no es fácil de lograrlo. Oye, Fer, ¿y cada medio de comunicación y plataformas tienen sus propias barreras? Las limitantes no son esencialmente malas. Hay información que se puede transmitir más fácilmente a través del cine, que no lo podés hacer de la misma manera a través de radio, y hay información que es más efectiva hacer llegar a través de redes sociales o de medios más inmediatos como la radio, por ejemplo, cuando hay algún tipo de emergencia, cuando hay, por ejemplo, un temblor. Es más rápido comunicarnos vía Twitter de qué se necesita en este lado y qué se necesita en otro, cosa que a lo mejor no sería tan efectiva hacerlo en la televisión, porque la televisión tiene otras limitantes como los cortes comerciales. Oye, Fer, ahorita regresamos contigo, está muy buena la plática. Está bien, chicos, muchas gracias. Ahorita nos vemos.
La difusión de la información es un constante proceso que ha existido desde los primeros días de la humanidad y siempre ha estado presente una característica: el medio en el que se comunica dicha información. Si queremos hablar más acerca de la difusión de la información, tenemos que profundizar sobre los medios de comunicación, Ya que, como tal, su función se centra en informar, opinar, entretener y publicitar. Veamos. Hoy vamos a comprender un poco acerca de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos que utiliza el ser humano para informar y comunicar un mensaje a interlocutores desconocidos e indeterminados en cantidad, a través de algún tipo de plataforma o formato, y adquieren una clasificación a partir de su estructura. ¿Cuáles medios de comunicación conoces, Hugo? Creo que todos, pero sin duda alguna, los medios que me llaman más la atención son los audiovisuales. ¿Y por qué se llaman audiovisuales? Pues adquieren ese nombre debido al formato de su contenido, principalmente para la televisión y el cine. Aquí la información es transmitida a través de la imagen acompañada del sonido. Como hemos aprendido, la comunicación está presente en todo momento. Siempre habrá información emitida en este tipo de medios de comunicación. Entonces, dentro de los medios audiovisuales, especialmente en la televisión, podemos encontrar programas que transmiten información y son categorizados a partir de su contenido. Algunas de estas categorías son los programas informativos, de debates, de entrevistas, educativos y series de televisión. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué el cine se considera un medio de comunicación? Bueno, pues el cine se puede analizar como un reflejo de un periodo o época en específico. Además, presenta a través de un lenguaje cinematográfico ideas, pensamientos y cualquier otro tipo de información. Eso me deja más claro las características de los medios audiovisuales. ¿Qué otras categorías existen? También están los medios radiofónicos. Este medio de comunicación utiliza el audio como único medio para comunicar la información. La información es emitida a través de señales de audio por medio de ondas de radio en distintas emisoras. Al igual que los medios audiovisuales, existe una enorme variedad en cuanto a las categorías del contenido que hay en los medios radiofónicos. Dentro de los medios radiofónicos es muy común que la mayoría del contenido sea relacionado con un propósito informativo. Sin embargo, también existen una diversidad en cuanto a los formatos. Existen también programas musicales, deportivos, educativos y culturales. Ahora veremos los medios de comunicación impresos. A comparación de los medios de comunicación anteriores, los impresos transmiten la información a través de texto e imágenes. Esto permite que su contenido pueda ser más específico y detallado. Los medios impresos fueron de los primeros en establecer una forma de difundir la información de manera masiva, a través de periódicos y boletines informativos. La difusión de información de manera escrita tiene sus antecedentes desde hace muchísimo tiempo y en su mayoría era emitida por autoridades. Se relacionan principalmente con el periodismo. Sin embargo, todos los medios de comunicación lo hacen. Los medios impresos también tienen como objetivo informar, opinar, educar y entretener a través de sus contenidos. Valdría la pena mencionar que los medios de comunicación, con la llegada de la era digital, han tenido que adaptar su estructura y formatos para los nuevos retos que se presentan con dichas nuevas tecnologías. Ahora podemos ver programas de televisión en plataformas digitales como YouTube o también películas en algún servicio de streaming. Como también escuchar programas de radio desde nuestros dispositivos personales, como nuestro celular, a través de podcast. Podemos consumir información desde una pantalla en cuanto a noticias y datos relevantes por parte de medios informativos. Pues Fer puede hablarnos más acerca de la era digital de la información y su relación con los medios de comunicación. Regresamos con ella. Hola Fer, ya estamos otra vez contigo. Oye Fer, ¿qué son las fake news? Podemos tratar de mover ese concepto hacia un lado y más bien hablar de la desinformación. La desinformación puede estar en haber leído mal una noticia y compartir eso con tus compañeros, o las cadenas de WhatsApp que nos mandan nuestros tíos diciendo que ciertas enfermedades se curan solamente con agua de limón, o también cuando hay estos infomerciales que tratan de decir esta es una noticia pero lo que realmente se están haciendo es vender una medicina. Entonces hay distintos tipos de desinformación, pero aunque las fake news inicialmente estaban hablando de desinformación, podemos no usar ese término para no seguir replicando discursos políticos que realmente pierden el significado de lo que es la desinformación. Ok. Oye, ¿y qué tan importante es el cuestionar e investigar la información? Las personas tomamos decisiones de acuerdo a la información que tenemos, a cómo nos educaron, a qué noticia leímos esta mañana, qué nos da miedo.
Todo eso es información, nos la dan nuestros papás, nos la da la escuela, nos la dan los noticiarios, nos la da un podcast que escuché. Entonces, esa información va a moldear cómo tomamos las decisiones en nuestro día a día. Si no cuestionamos la información, de dónde viene, quién nos la dice y por qué, estamos tomando la decisión que es mejor para nosotros. Yo creo que no. De ahí viene que lo cuestionemos. Recientemente, pues en la pandemia, vivimos una ola de desinformación enorme que desafortunadamente cobraron la vida de muchas personas, porque muchas personas tomaron decisiones mal informadas o desinformadas. Si todos ponemos ese granito de arena y tomamos decisiones informadas, con noticias que verificamos, adquiriendo la información necesaria para nuestra toma de decisiones, pues estamos contribuyendo a que la sociedad sea mejor, que el ambiente sea mejor, que la salud sea mejor. ¿Y qué es un medio de información independiente? Podemos decir que un medio es independiente cuando no depende de un gobierno, pero también podemos decir que un medio es independiente cuando no depende de una gran corporación o que no depende de una empresa. En ese sentido, los medios independientes suelen ser como autosustentables y obtener sus recursos que se van reinvirtiendo en poder seguir publicando información de manera independiente, que les permita no tener otros intereses de por medio, es decir, que una marca no les diga qué es lo que tienen que publicar o que un gobierno no les diga qué es lo que no pueden publicar. Oye, Fer, ¿y por qué son importantes los medios de comunicación independientes? Son importantes para la sociedad porque vienen de las comunidades o vienen de la gente misma y se tratan de mantener para dar la información en la que tienen interés de compartir y pues no se ven de alguna forma manipulados por el dinero o por algún tipo de amenaza o censura. Oye, ¿para ti qué es emitir información de manera responsable? Tiene que estar en función de las personas. O sea, siempre tiene que haber un objetivo en mente de saber a quién le estoy hablando, qué rango de edad es al que voy a llegar, cuál es el contexto. Para mí sería una mala emisión de información el año pasado, en 2020, a mediados de año, aunque estuviera escrita perfectamente y aunque estuviera difundida a través de todos los medios posibles, hacer una promoción de viajes, porque pues eso era inseguro para todas las personas. Viajar en el momento como más alto de la pandemia no estaba considerando el contexto de la gente y cómo eso podía afectarle a su salud personal y al resto de la gente. Entonces, para mí una comunicación responsable toma en cuenta el contexto y toma en cuenta el individuo y el grupo de personas a quien va a llegar. Fer, muchas gracias por la entrevista. Nos gustó mucho tenerte aquí. Pues Hugo, Viviana, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar con ustedes de temas tan variados y tan amplios. Sigan estudiando, sigan escuchando gente, sigan escuchando historias y contándolas, y eso es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, cuídate. Bye. Bye. Adiós, Hugo y Viviana, muchas gracias. Como hemos aprendido gracias a nuestra super invitada de hoy, los medios de comunicación siguen vigentes y son importantes en nuestra sociedad. Nos permiten acercarnos a distintas fuentes de información. Y con la llegada de nuevas tecnologías y en la era digital de la información, los medios de comunicación se han logrado adaptar. De esta manera surgen los medios de comunicación digitales. Ahora la información es presentada a través de las pantallas de nuestros dispositivos, logrando una masificación e inmediatez en cuanto a su consumo. Como hemos aprendido, los medios de comunicación pueden estar presentes en distintos formatos y siempre tendrán a los elementos de la comunicación en su estructura y diseño, pero también logrando adaptarse a cada contexto y plataforma. Sin embargo, a pesar de la enorme lista de ventajas que puede traer la era digital en cuanto a la manera en la que consumimos y transmitimos información, esta misma inmediatez abre las puertas a una enorme ola de desinformación. Enseñar a hacer unas galletas sin nada de carbohidratos. Primero que nada, necesitamos 2 plátanos. Porque cualquier mensaje puede ser tanto emitido como recibido, sin ningún tipo de filtro en cuanto a la autenticidad de su contenido informativo. La presencia de los medios digitales nos permite, como receptores, el tener una elección en cuanto a la información que deseemos consumir y decodificar, siguiendo el mismo proceso de comunicación. Los terraplanistas solemos hacer nuestros experimentos, nuestra investigación. Cuando vemos el horizonte, vamos a la playa, vamos a la montaña y tomamos una foto del mar o del horizonte. Vemos que siempre es plano, siempre tiene un nivel. Nunca hace una curva como se muestra en los libros de ciencia. Pero también nos asigna la enorme responsabilidad en cuanto a su contenido y la lucha contra la desinformación y propagación de noticias falsas. Con la vacuna para COVID-19 nos implantarán chips.
¿Ya viste cuántas veces se compartió? ¿De niños se entiende por qué no creemos en la vacunación? Tal como nos lo platicó nuestra invitada del día de hoy. Por eso, como siempre lo hacemos en nuestro programa junto con ustedes, lo más importante es cuestionar. Investigar. Y sobre todo, seguir informándonos. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. Nos vemos en el siguiente video. Bye.